Continuamos aquí en Diálogo Abierto, en la señal de Telefórmula, y nos quedamos con el pendiente de preguntarle a Pepe Centeno y a Carlos Sandoval su opinión particular respecto de la respuesta, de la actitud de nuestra sociedad, me refiero en lo individual, no a lo que el gobierno ha propuesto o ha programado, que seguramente tendrá un impacto mucho mayor que las políticas públicas en el sentido sanitario, porque, pues bueno, una vez más los mexicanos demostramos esta unidad, esta solidaridad, y creo que además aquí se combinó el miedo al contagio. Pepe. Memo, yo veo que hay dos reacciones de la sociedad, es decir, hay como dos velocidades. Por un lado, lo que ya mencionaba Felipe, esta reacción muy rápida y muy oportuna del sector productivo formal, las empresas, los bancos, las universidades, las escuelas, que rápidamente, incluso antes que la propia Secretaría de Educación Pública llamara a cerrar o las vacaciones 2 semanas antes de la Semana Santa, bueno, pues todos tomaron medidas y mandaron a su gente a las casas. Pero tenemos por otro lado al sector popular, es decir, a las clases de menores ingresos, de menor instrucción, que siguen teniendo una convivencia comunitaria en las plazas, en los mercados, como si no estuviera pasando nada, Guillermo. Eso incluso después de que el propio presidente de la República ya declaró la emergencia sanitaria. Y me preocupa porque es justamente en el sector social donde está la gente menos bien en estado de salud, donde hay mayor incidencia de diabetes, donde hay hipertensión arterial, y cuando el virus alcance a estos sectores de la población, creo que vamos a pagar las consecuencias en forma muy, muy grave. No quisiera ver el escenario de Guayaquil, pero es probable que lo pudiésemos ver en algunos lugares. Ojalá y no. Carlos. Pues mira, yo coincido mucho con lo que comenta Pepe y Felipe. Yo creo que aquí lo que estamos viendo es que el gobierno en esta estrategia, sobre todo de la presidencia de la República, de minimizar el tema, como una estrategia de comunicación, no porque no lo sepan, yo creo que era una estrategia de comunicación, de vamos a minimizar esto para que la gente esté tranquila y todo. Yo creo que han dejado espacios de poder muy importantes, espacios de liderazgo, de poder, yo creo de liderazgo, en el cual pues la gente ha tenido que tomar las decisiones, muy bien los gobernadores. Yo te diría, en el caso de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la verdad me ha sorprendido que ha actuado muy bien. O sea, yo creo que independientemente que su jefe es el presidente, su jefe directo, definitivamente, pero ella ha tomado medidas que posiblemente no le hayan gustado ni al presidente, pero está defendiendo a sus ciudadanos, está defendiendo a su comunidad, y muy bien, como decía Pepe, yo creo que las universidades se anticiparon, lo hicieron bien, las empresas, sobre todo las empresas grandes y empresas transnacionales que veían en otros países, pues lo que se estaba haciendo, las políticas que se estaban impartiendo, pues también decidieron hacer lo mismo para México, independientemente de lo que les dijeran o del llamamiento de las fases de emergencia. Independientemente, yo creo que y como dice Pepe, hay dos Méxicos. Yo creo que uno que está organizado, el otro que no, y ese que no está organizado, siento que falta ese liderazgo del presidente de la República, llamarlos a decirles, señores, esto es de veras, vamos a guardarnos, pero haciéndolo él con el ejemplo, porque dice un día que hay que guardarse y siguen las giras. Yo creo que ahí es muy importante que en serio, ojalá haya un cambio y pueda transmitir que esto es de veras, esto es grave y sí puede convertirse en una cosa espantosa, y ahorita veremos por qué es lo que decías tú, Memo, de las pruebas. Sí, pero antes de eso comentar, en el primer bloque entrevisté al diputado federal Alfonso Robledo, que es de Nuevo León, y reconocía, diputado federal por el PAN, reconocía que, por ejemplo, el Bronco, el gobernador, lo ha hecho muy bien, y conozco también el caso muy bien de Yucatán, donde las cosas se han hecho de manera muy pulcra, el ejemplo que ponías, Carlos, de Claudia Sheinbaum, y a lo mejor, porque esto es un tema de percepción, ninguno de nosotros anda todo el día en la calle, a lo mejor yo sí voy a disentir un poco con ustedes, porque a mí sí me da la impresión de que ha habido un movimiento generalizado de gente de cuidarse, de no salir, de las medidas sanitarias correctas, aunque evidentemente, digo, seguramente como lo platicó Pepe, hay otros sectores de la ciudad que además son muy grandes, Puebla, México, Guadalajara, Monterrey, donde no podemos detectar y que sí está pasando esto. Me refiero a lo de las pruebas, porque eventualmente el gobierno de Jalisco quería adquirir unas que le fueron, pues, no sé si usar la palabra boicot
traficoteadas. El caso es que no se las entregaron, pero que también el escándalo venía precedido de que estas pruebas no fueron entregadas porque no cumplían con las características, no tenían ningún registro, ya no digamos de COFEPRIS, de la FDA norteamericana. O sea, que esas pruebas era muy probable que fueran malas. Tengo información, y lo sé por otro lado, que el gobierno del estado de Jalisco ya está tratando de adquirir otras que sí reúnen las características, pero lo interesante es que el miércoles por la noche el subsecretario López-Gatell en rueda de prensa salió a descalificarlas a todas, a decir que ninguna sirve, independientemente de sus características, independientemente de su precio, de su origen, que ninguna sirve. Y aquí lo que pareciera, o lo que nos está dando a entender, es que el gobierno no quiere que se hagan pruebas para que no aumente el número, pero es que no aumente el número, ¿en dónde? En una estadística. De todas maneras, la gente se va a contagiar, Felipe. Sí, y esto aquí es donde vemos las diferencias en el tratamiento entre gobiernos locales y el gobierno federal, y el tratamiento también que le dan las empresas, porque como tú lo decías, muchos hospitales privados están comprando ya equipo, y en algún momento dado los va a rebasar también, pero están tomando sus previsiones. Lo que vemos aquí es una preocupación más por el tema político, ya lo decía Pepe, que por el tema de las vidas, el tema sanitario y el tema económico. Nada más, y esto, si ustedes siempre hemos discutido esta parte de lo simbólico, el día que se dio la alerta sanitaria, si ustedes se fijan, no fue el presidente de la República, que debió haberlo dicho como cabeza de jefe de Estado. Lo dijo el subsecretario en la lectura de Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores. Es decir, la figura central que debió haber dado este anuncio por el peso y la densidad de sus palabras hubiera sido el jefe del Estado, y sin embargo no lo hizo. Y vemos también quien leyó el comunicado no fue la secretaria de Gobernación, sino el secretario de Relaciones Exteriores. Ese juego palaciego acaba siendo perverso en el propio tratamiento de la pandemia, porque parecería que, sí, me imagino que sí lo entienden, pero en el juego palaciego esto queda anulado, la gravedad de la crisis sanitaria en la que estamos. Sí, sin duda. Pepe. Bien, y completando lo que dice Felipe, y vemos al subsecretario de Salud dándole consejos a los empresarios y haciendo sugerencias en materia económica. Es decir, ¿no?, como que los puestos están revueltos, jugando el juego de las sillas, en donde, pues digo, no hay un orden, ¿no?, el que esperaríamos los ciudadanos, ¿no?, de acuerdo a las diversas responsabilidades que los funcionarios tienen que cumplir. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que me parece muy grave con relación a las estadísticas es que justamente el sector social parece que no cree en la inminencia del riesgo, en el peligro que viene aparejado al coronavirus, porque precisamente pues las estadísticas no dan cuenta de una situación ¿no? Claro. Y eso lo que va a provocar es que dentro de 2 o 3 semanas vivamos una situación catastrófica en el país. Pues es mejor decir la verdad. Ojalá y no. A la gente hoy, oye, está pasando, la gente se está muriendo, está enfermando, para que se metan a sus casas, porque de otro modo, ¿no?, las consecuencias van a ser mucho peores, nada más con el único propósito de salvar los 14 días después de aquella desafortunada declaración en donde invitaban a comer a las fondas y a los restaurantes. Carlos. Sí, yo creo que pareciera Memo, compañeros, que el presidente no le gusta dar malas noticias porque eso a su grupo duro no le gusta y se le caen ahí las encuestas. Yo lo que sí estoy totalmente consciente y creo que de lo que ustedes están diciendo coincido en que esta ola se está empezando a rebasar, se está empezando a inundar el Tinaco y en poco tiempo se va a salir el agua y ya no va a haber forma de pararlo de ninguna manera, y ahí sí no va a haber malas noticias, ahí va a haber pésimas noticias y va a haber responsables también de no haber actuado en su momento con la energía y también con el liderazgo que esta situación estaba. Es, yo creo, de las crisis más grandes que ha tenido México en su historia y la verdad no estamos entrándole bien. Sin duda, y a ver, políticamente las cosas se pagan, nada más que eso será hasta el año que entra que tengamos la elección para renovar el Congreso de la Unión y más o menos 14, 15 gobernaturas. Lo único que resta, y que yo creo que ahí sí nos tenemos que sumar todos, es extremar las precauciones, a que no salga de su casa si no es necesario, a evitar al máximo posible el contacto
Social. No queda de otra y evidentemente además pensando que el sistema de salud puede colapsar, pues entonces también está mucho en nosotros esa responsabilidad. Quiero aprovechar en este momento anunciarle que el día de mañana no vamos a transmitir Emprende TV a las 5 de la tarde porque precisamente Grupo Fórmula le va a dar una cobertura total y amplia al informe del presidente de la República. Le espero mañana a las 11 de la mañana en Trayecto México, donde voy a entrevistar a la presidenta municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo, Laura Fernández, al diputado federal Luis Alegre, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. Y por esta ocasión, insisto, le digo, Emprende TV no se transmitirá mañana para dar espacio al informe del presidente. Nos tenemos que despedir y antes de hacerlo, quiero darle un abrazo virtual a cada uno de los tres, empezando por ti, Carlos Sandoval. Oye, muchas gracias, Pepe, Felipe, un abrazo muy fuerte y cuídense, no salgan tan difíciles. Pepe Centeno. Querido Guillermo, Felipe, Carlos, un abrazo al auditorio y mucha fuerza a todos. Felipe Gaitán. Cuídense mucho, compañeros, y también el auditorio. Y Guillermo, tú también. Nos vemos próximamente. Por eso me tienen aquí solito en el estudio para ir con el protocolo de la sana distancia. Pero sobre todo, muchas gracias a usted que nos acompaña todos los sábados, todos los domingos en nuestros programas aquí en Grupo Fórmula. Cuídese, no salga si no es necesario. Trate de pasar lo mejor que pueda este fin de semana de encierro. Y, insisto, le veo mañana aquí a las 11, a las 5 el informe del presidente. Y la siguiente semana haremos un análisis pormenorizado de todo lo que haya acontecido respecto de la pandemia. Muchísimas gracias por acompañarnos en Diálogo Abierto aquí en Telefórmula.